Este 24 de marzo del 2024 es 14 de Nisan, astronómicamente hablando. Como se contaba antes, ¿no? Según la Biblia, es como se festejaba esa fiesta de la Pascua. Se veía el equinoccio de primavera y se buscaba desde la luna nueva más cercana, se buscaba la luna llena. Y bueno, es este 24 de marzo. Muchas religiones basadas en el judaísmo o el mismo judaísmo, el cristianismo, no van a festejar Pascua ese día, porque se rigen por calendarios propios, por cosas que crearon después para hacerlo automáticamente, o cambios culturales, cambiaron la idea de lo que era la Pascua, etcétera, ¿no? Entonces, según la fe y los cambios culturales que hubieron con el tema de los calendarios. Así que ni el pueblo judío va a festejar el 24 de marzo el Pesaj, cuando debería, siguiendo la Torá, ¿no? Lo que decía la Torá. Tiene la particularidad de que cae lunes según el calendario gregoriano nuestro, ¿no? Lo que nosotros usamos actualmente para determinar qué día estamos. Pero en tiempos de Cristo, por ejemplo, para los cristianos, no era lunes, hubiese sido un día viernes, tal cual en el tiempo de la crucifixión, un día dedicado a Venus. El día siguiente, el día martes, hubiese sido el Shabbat, o sea, en tiempo de Jesús eso hubiese sido un Shabbat, y el día miércoles, que sería el día de la resurrección, sería el domingo en tiempos de Cristo. ¿Por qué? Porque no sé si sabían, pero hace algunos años se encontró un graffiti en la ciudad de Pompeya que tenía inscripto en latín, en el idioma que se usaba en la época, 6 de febrero del año 60 después de Cristo. Y la particularidad era que decía que ese día era el día dedicado al sol, día del sol. Cuando nosotros vemos el calendario actual, vemos que ese día cae el 6 de febrero del año 60 después de Cristo, cae miércoles. O sea, para nosotros actualmente eso es un miércoles, y para en tiempos del grafiti, a quien creó el grafiti en el año 60 en Pompeya, en la ciudad de Pompeya, que era una ciudad romana que fue sepultada por el Vesubio, en la erupción del Vesubio del 79, era un día del domingo. Ustedes dirán, ¿por qué si el miércoles actual era el domingo en ese tiempo? ¿Por qué el martes? De ahí que el martes actual es el sábado en aquel tiempo y el lunes actual es el viernes en aquel tiempo. ¿Por qué pasó? Bueno, ¿por qué el cambio? Y sencillamente porque se cambiaron los tiempos, amigos. Se cambió la noción de cuándo empezaba un día y el mismo nombre del día. Pero sobre todo por el cambio de cuándo empezaba el día. Recuerden que los pueblos antiguos, ya sea los griegos, los babilonios, los judíos y también los romanos en aquel tiempo, para esos años, en la época de Cristo, ellos consideraban que los días empezaban al atardecer. Con la caída del sol empezaba un nuevo día, y no al revés, no con la salida del sol. Y bueno, al pasar los años, después con la Roma católica ya cristiana, se cambió esa noción. En algún momento hubo un cambio de noción y dijeron, no, los días ya no empiezan más con el atardecer, empiezan con el día. Entonces renombraron los días de la semana en función ahora de la deidad que regía el día por la salida del sol, y no por el atardecer, por la puesta del sol. Búsquenlo, les recomiendo que lo estudien. Pero bueno, ese sería el por qué mucha gente se equivoca hoy y piensa que estamos, cuando mira hacia atrás la historia, y dice, no, porque el mismo pueblo judío agarra y dice, no, porque hay que cuidar el Shabbat, y agarran un viernes actual a la noche, creen que están entrando en Shabbat cuando están errados, porque eso es según la notación católica que apareció mucho después en la Edad Media. Se cambió y se entendió que estábamos actualmente en un sábado cuando decimos que es sábado. Pero en aquel tiempo no era así. Y la prueba arqueológica está ahí. O sea, actualmente a todos aquellos que están guardando el día sábado actual como si fuese un día solemne
pensando que es por el sábado bíblico, están en realidad guardando lo que en la antigüedad, en los tiempos de Cristo, en los tiempos de los pueblos antiguos, era un día dedicado a Mercurio, miércoles. O lo que para algunos hoy sería miércoles, ¿no? La palabra miércoles es un día dedicado a Mercurio. Qué loco, ¿no? Como todo el mundo ha entrado en error al pasar los siglos. Ustedes dirán, no, ¿cómo puede ser? No, es sencillo, o sea, estas cosas culturales han pasado, o sea, cuando los imperios toman decisiones y hacen los cambios, recuerden que no hay quien se oponga a un imperio. El pueblo judío en el 70 había sido destruido, del templo y todo, o sea que ni siquiera perdieron todo, sus sabios perdieron toda posibilidad de seguir el orden de los días. Y bueno, y el Imperio Romano dominó todo y cuando decidió cambiar la notación de los días, así como cambió el día de adoración del sábado al domingo, también cambió el día en que estábamos. Así que curioso, ¿no? O sea, yo se los dejo a todo esto para que lo reflexionen. Porque fíjense que por seguir notaciones humanas, ¿no? Culturales, también, o sea, crear calendarios propios en función de, con errores históricos y cosas así, caemos en un error y pensamos que estamos haciendo algo, algún tipo de ritual que tiene algún valor para Dios, pero para Dios, desde el momento en que los tiempos fueron cambiados, los rituales no sirven para nada, lo que sirve es el cambio interno de la persona. Así que a todos nos sometió a error, a todos los pueblos del mundo. Por algo lo hizo, permitió que sea así. Así que bueno, les dejo para que lo piensen, lo razonen. La particularidad es que, como les digo, este lunes 24 de marzo, 14 de Nisan, según astronómicamente la luna llena, que era un viernes en tiempo de Cristo. Es como si hubiese sido el tiempo de viernes. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué fecha falleció Cristo? ¿Es posible saberlo? Sí. El 14 de... se los digo, 14 de abril del año 32. 14 de abril del año 32 fue un lunes. Fue 14 de Nisan, astronómicamente hablando. O sea, se dio la luna llena en ese anochecer, que era el 15 de Nisan. Y de día fue 14 y a la hora tercera fue crucificado, que fue alrededor de las 7 de la mañana. Y a la hora novena, a la hora sexta, perdón, se hizo la oscuridad en el resto del mundo hasta la hora novena. O sea que alrededor de desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, hasta la 1 de la tarde, sí, digo bien, porque ese día en Jerusalén amaneció a las 4:50 de la mañana. No pueden comprobar eso. Así que esa era la hora 1. 4:50, 5:50, 6:50 era la hora tercera. O sea, casi 7 de la mañana la hora tercera. 6:50, 7:50, 8:50, 9:50. O sea, casi 10 de la mañana la hora sexta. 9:50 de la mañana, ahí empezó la oscuridad. El eclipse lunar que se dio en todo el resto del mundo. 9:50. Y duró hasta las 12:50. 9:50, hora sexta. 10:50, 11:50, 12:50. Hora séptima, octava, hora novena. O sea, hasta las 12:50, casi 13 horas de ese día, esa fue la hora novena, hasta ahí duró la oscuridad que se dio el eclipse total lunar en el resto del mundo. Eso está, astronómicamente está, lo pueden buscar. 14 de abril del año 32, tal cual está escrito en la escritura. Un lunes, o sea, un viernes en tiempo de Cristo, según el graffiti de Pompeya del 6 de febrero del año 60. Chao, felices Pascuas.